noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta ha sido pues una semana muy triste para la radio dominicana por la partida, por la muerte de Willy Rodríguez, el director de la Z101, pero también, digamos, el gran maestro de una gran generación de gente que participa en distintos espacios de la radio dominicana. Willy Rodríguez atravesó durante su carrera por distintas etapas en la radio, todas colmadas de éxito, pero siempre acompañada de un gran entusiasmo, de una gran vocación de servicio, y era un hombre de puertas abiertas en los medios donde tradicionalmente hay mucha gente tratando de evitar que cualquiera que tenga talento pues lo desarrolle, porque en esto hay gente que entiende que el crecimiento del otro va en su propio detrimento, y no es así. Y Willy nunca lo vio, nunca lo entendió así. Yo soy de los que le debe a él pues la presencia que tengo en la radio. Yo era una persona dedicada básicamente a mi trabajo en la prensa escrita, y ya me había consolidado en la prensa escrita cuando Willy Rodríguez y Marino Guzmán me abordan para que empezara a incursionar en la radio. Lo hago en principio de manera marginal y luego pues se fue convirtiendo con el paso del tiempo en mi principal actividad en los medios de comunicación. Hace 10 años nos separamos cuando nos toca salir de la Z para crear el Sol de la Mañana, y nos vamos a Sol, pero eso fue solo una separación. No hubo nunca entre Willy Rodríguez y nosotros y todo el equipo, don Álvaro y todos los que se quedaron en el gobierno de la mañana y nosotros los que nos fuimos al Sol de la Mañana, nunca hubo una ruptura, hubo una separación, no una ruptura. Los canales de amistad se mantuvieron y se han mantenido siempre. Y lo propio tiene que ver con el cariño, con el respeto, con la solidaridad. Willy y yo, pues todos los años hacíamos una parte para pasar balance al año, para compartir unos tragos, para compartir en familia. Yo siempre estuve en muchas de las actividades importantes que él llevó a cabo, y la verdad es que comprendo a todo el que siente un gran vacío por esta partida, que somos muchos. Este no es un duelo que se queda reducido a la familia y a los compañeros de trabajo de Willy Rodríguez, sino es un duelo que abarca en gran medida al pueblo dominicano, porque se trata de una persona también muy solidaria, uno de los comunicadores a lo que la gente le llegaba con
con mayor facilidad, porque nunca fue un hombre de poses, era una persona sumamente desprendida también. Entonces, bueno, esta pandemia, COVID-19, pero asociado también a otras complicaciones, pues terminaron con la vida de Willy, no así con su legado, nunca, nunca con su legado y con todo lo que este gran hombre pues sembró en la radio de nuestro país. Entonces, nosotros antes de tratar otros temas, vamos a felicitar, a la Dirección General de Aduanas, porque hace un mes se puso en vigencia la entrega de mercancías en 24 horas, el despacho 24 horas, y los resultados pues son bastante auspiciosos. Dice, por ejemplo, el tiempo promedio para el despacho de contenedores en los principales puertos dominicanos, el Caucedo y el de Jaina, se redujo considerablemente durante el primer mes de la implementación del proyecto Despacho en 24 horas. Esto está pues avalado por una serie de informaciones. El despacho de los contenedores refrigerados bajó de 3.4 días en promedio a 2.7 días, agregando que la reducción se traduce en un ahorro de electricidad, gasto portuario, eficiencia para los clientes. Entonces, desde que empezó el piloto, más de 800 empresas han despachado en menos de 24 horas. La mitad son clientes que mueven 1 o 2 contenedores, o sea, son clientes de poco volumen. La meta hay que llegar a 10,000 contenedores. Estoy seguro de que los vamos a pasar. Esto ha dicho el director de aduana. Asimismo, el director de logística de Jaina Internacional, pues Cristian Peralta, declaró que el primer mes de ejecución del plan, que en el primer mes de ejecución de este plan piloto, pues en ese puerto, la cantidad de contenedores que se despachan en 24 horas aumentó un 23%. Así que nuestras felicitaciones a la Dirección General de Aduana y ojalá que este despacho en 24 horas, que es ahorro y es eficiencia, y entonces para la actividad comercial esto es muy importante. Y sobre todo estamos en una etapa de crisis en la que necesitamos mercados abastecidos, y esto también pues contribuye con esa meta. A propósito, el presidente Abinader habló esta semana porque él reconoce que la población está ya muy incómoda con la cuestión del toque de queda. Pero el toque de queda es a la vez necesario para controlar la pandemia. Entonces, la opción que tenemos es la opción de vacunarnos, la opción de seguir manteniendo cierta prudencia con el distanciamiento, con la higiene. Y hay un plan que presentó el presidente Abinader para ir desmontando durante 3 semanas consecutivas el toque de queda. Él nos ha planteado, y de esto tenemos que estar conscientes, que tendremos que vivir con el COVID. Hay que vivir con el COVID. Ahora hay que vivir con el COVID evitando el COVID.
haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para, para evitarlo. Entonces, vamos a presentar un fragmento de la alocución que dirigió esta semana el presidente Abinader y donde explica cómo se va a ir desmontando pues el toque de queda. Adelante. Hoy les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados. Y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia, podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo, con 2 horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo, con 2 horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Y desde el miércoles 21, en la tercera fase, unificaremos el toque de queda a las 11 de la noche de lunes a domingo con 2 horas de libre tránsito. A partir de ese momento, iremos abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las 2 dosis. Por ponerles un ejemplo, si el Distrito Nacional o provincias como La Altagracia, Espaillat o Puerto Plata siguen con el actual ritmo de vacunación, podrían ver desaparecer el toque de queda en pocas semanas. Pero quiero que sepan que a partir de ahora, con lo que sabemos de las nuevas variantes y la situación internacional, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19, porque no va a desaparecer a corto plazo. Debemos seguir siendo responsables y cuidarnos personalmente para con ello cuidar de los demás. La hoja de ruta está marcada y de todos depende llegar a la meta. Por ello les pido que se vacunen. La única solución es vacunarse. Háganlo ya, háganlo mañana mismo, háganlo por ustedes, por su familia, por sus amigos y anímenlos a hacerlo también a ellos. Háganlo por su país. No fallemos ahora que estamos tan cerca de lograrlo. Está en nuestras manos la solución, está en nuestras manos la salida a esta situación. Y con la crisis sanitaria en vías de mejora, vamos a mejorar y acelerar la reactivación económica ya en marcha. Ya hemos avanzado en este ámbito. El crecimiento interanual en el pasado mes de mayo fue de 21.2% y en los meses que van de enero a mayo hemos crecido a un ritmo del 13.4%. Esto nos motiva a seguir trabajando sin descanso en la búsqueda de inversiones que puedan crear empleos, algo que luce posible después de que las calificadoras internacionales de riesgo hayan elevado. Bien, señores, ahí pudimos ver y escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader. Vamos a ganarnos esta desescalada. Pensemos que es en nosotros, es nuestra vida la que queda en las manos nuestras, de que podamos reactivar la economía, ir reactivando la economía, pero también con los controles que son necesarios para que esta pandemia no siga creciendo. Más adelante, en el enfoque de la semana, hablaremos de un acontecimiento de esta semana que lo vivimos no lo vamos a olvidar nunca y estará ahí en la historia como una referencia fatal e inolvidable. Nos referimos al asesinato de un presidente, al magnicidio contra un presidente. Fíjense si es un acontecimiento tan extraño que en el país donde se produjo, que es en el vecino país de Haití, desde hace 100 años no ocurría una cosa como esta. En breve, pues vamos a presentar al regreso los 10 temas principales. Y entonces más adelante hablaremos del magnicidio
en Haití. Adelante. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Vamos a presentarlos de inmediato. Adelante. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado el pasado miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe, informó el primer ministro interino Claude Joseph. En el asalto resultó herido de bala la primera dama Martine Moïse, que está recibiendo cuidados médicos en un hospital de Miami. El grupo de personas no identificadas hablaban en español e inglés, dijo el primer ministro interino. El asesinato se produce 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre, unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato. Jovenel Moïse, de 53 años, ganó las elecciones presidenciales de su país en primera vuelta el 27 de noviembre de 2016 y asumió el 7 de febrero de 2017. Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados de 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero, fecha en la que Moïse denunció que la oposición, con el apoyo de jueces, tramaban un golpe de Estado. De forma paralela, la vecina nación atraviesa una honda crisis de seguridad que se ha agravado en especial desde comienzos de junio por luchas territoriales entre las bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. La Casa Blanca calificó el miércoles de horrible el asesinato del presidente de Haití y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación. También ya reaccionaron el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente colombiano, Iván Duque, que lo calificó como un acto vil y cobarde lleno de barbarie. Así también la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, declaró que el asesinato del presidente haitiano constituye una afrenta a la comunidad de las naciones democráticas representadas en ese organismo y deploró el crimen con la mayor vehemencia por socavar la estabilidad de ese país. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la noche del pasado miércoles que la desescalada del toque de queda tendrá 3 fases de una semana cada una. La primera comenzó el pasado miércoles 7 y el nuevo horario será a partir de las 10 de la noche de lunes a viernes y a las 7 de la noche los fines de semana. Todos los días habrá 2 horas de libre tránsito. Sobre la segunda fase para desmontar el toque de queda, el jefe de gobierno señaló que dará inicio el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 los fines de semana con 2 horas de libre tránsito. El mandatario dijo en esta etapa se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. En tanto, conforme al mandatario, el 21 del mismo mes entrará en operación la tercera fase, en la cual se unificará el toque de queda de lunes a domingo a las 11 de la noche con 2 horas de libre tránsito. Abinader vaticinó que podría desaparecer el toque de queda en pocas semanas en provincias como La Altagracia, Espaillat y Puerto Plata, así como el Distrito Nacional, de continuar el ritmo de vacunación contra el COVID-19 que llevan. El gobernante durante su alocución advirtió a la población que tiene que estar clara que con las nuevas variantes de la enfermedad que circulan y ante la situación internacional, vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19 porque no va a desaparecer a corto plazo. El presidente Luis Abinader anunció el congelamiento de los precios de los combustibles por un mes en favor del consumidor final, sin importar fluctuaciones en los mercados internacionales. La decisión forma parte de las primeras medidas a corto plazo tomadas para enfrentar las alzas de precios a nivel internacional que impactan en la economía nacional y a toda la población, para mantener un control de los precios en las cadenas de comercialización de productos y servicios.
Abinader informó que se mantendrá sin variación por 30 días los precios del gas licuado de petróleo GLP, el gasoil regular y la gasolina regular, por lo que seguirá asumiéndose el costo de la factura petrolera en adición a los 4.300 millones de pesos que se han asumido a la fecha. Es importante advertir que el precio del petróleo en agosto pasado estaba en menos de $60 y esta semana cerró a 76. Sin embargo, otros productos como el maíz, el sorgo y la soya han empezado a disminuir, por lo que esperamos que los ajustes de precios, especialmente en el sector avícola y comestible, expresó Abinader. La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, respondió a un reclamo público del ingeniero Ramón Alburquerque sobre el trato que debía dar al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, por ser subcontratista del contrato supuestamente sobrevaluado para la construcción de la Nueva Victoria. La funcionaria dijo que hace 4 meses visitó al ministro Macarrulla para abordar el mismo tema que preocupa a Alburquerque. La vinculación del funcionario con la mencionada cárcel surgió en el proceso investigativo llevado a cabo a exintegrantes de la Procuraduría General, con el ex procurador general Jean Alain Rodríguez a la cabeza. Hasta el momento lo manejado es una posible vinculación como subcontratista del ministro de la Presidencia con Rodríguez en la construcción presuntamente sobrevalorada de la mencionada cárcel. De su lado, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, denunció que está siendo objeto de una sistemática campaña de difamación e injuria mediante acusaciones falsas para involucrar a la empresa de su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a la construcción de la nueva cárcel sustituta de La Victoria. Macarrulla declaró que esa campaña de descrédito ha sido financiada y ejecutada por sectores políticos interesados en empañar la gestión que realiza el gobierno y que, instrumentalizando las legítimas aspiraciones de justicia que tiene la sociedad dominicana, quieren generar un clima de distracción mediática que desvía la atención ciudadana de la lucha contra la corrupción que realiza la Procuraduría General de la República. El Consejo Superior del Ministerio Público acogió la inhibición de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, de la investigación y proceso judicial contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, para quien los órganos de persecución solicitan prisión preventiva bajo cargos de corrupción, lavado de activos y otros delitos. El máximo órgano de gobierno interno del Ministerio Público decidió a unanimidad acoger la decisión notificada por la magistrada a través del acta a la secretaria general. En otro orden, los abogados del ex procurador denunciaron que el Ejército de la República Dominicana retiró los escoltas a la familia de su defendido y los designó en la frontera, mientras la institución informó que no ha retirado la escolta asignada a los familiares del ex procurador. En un comunicado, la institución castrense explica que ciertamente existe un requerimiento donde se solicita la presencia del personal, pero asegura que solo se produjo con fines de dar seguimiento a sus labores. El Tribunal Superior Administrativo anuló la resolución de la Junta Central Electoral que establecía el criterio para la distribución de los recursos que otorga el Estado a los partidos políticos y colocaba a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario. Con ese acto de nulidad, la Fuerza del Pueblo se igualaría al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario Moderno como las 3 fuerzas políticas mayoritarias, y mediante el cual puede recibir también el 80% de los recursos económicos asignados por el Estado. En tanto, varios dirigentes del PLD se mostraron opuestos a que la organización apele la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, como anunció el secretario de ese partido a través de Twitter. El alcalde de Santiago y miembro del comité político del PLD, Abel Martínez, dijo que el momento actual nos llama a buscar alianzas con los partidos que hacen oposición. Pido a mi partido retirar la acción de recurrir la decisión del TSA respecto a la distribución de los fondos de los partidos políticos, escribió Martínez vía Twitter. El también miembro del CP del PLD, Carlos Amarante Baret, quien dijo: respeto la disposición del partido, pero estamos alejando a un aliado, el PRD, cuando lo que debemos es trabajar para forjar una gran unidad para volver a ganar. Su voz se apagó, pero su legado queda intacto. Willy Rodríguez perdió la batalla contra el COVID-19 el pasado martes en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina CIADIMAT, donde estaba ingresado desde el pasado 24 de junio. Con su adiós, la radio dominicana se queda sin uno de sus principales pilares.
Con su estilo característico, Rodríguez acompañó a los dominicanos en sus viajes por el interior del país, sobre todo en tiempos de Semana Santa o Navidad. Conocido en el mundo de la radio como La Leyenda, descubre la radio como servicio y desde entonces no la dejó. Es así como llegó a la Z101. Fue por más de 3 décadas el espíritu vivo de la Z101, una de las más populares y sintonizadas emisoras dominicanas. Su paso por la radio inició desde que era un adolescente, donde su melodiosa voz y su actitud de emprendedor le hacían ver sus dotes de inquieto genio de la radio, a quien se le ocurrieron todas las ideas para hacer crecer la producción radial de República Dominicana. Amigo de todos, padre radial de muchos, Rodríguez fue el creador de las innovaciones más importantes que se dieron en la radio desde los años 60 hasta la fecha. Los restos del profesional de la radio fueron sepultados en el cementerio Las Lagunas de su ciudad natal, La Vega. En otro orden, luego de sufrir una caída en su hogar, falleció el escritor, maestro, exdiputado y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Tirso Mejía Ricard. Tenía estudios de doctorados en psicología y residencia de psiquiatría de la Universidad de Bonn, Alemania. Fundó la primera escuela de psicología en el país. También fue su primer director, profesor e investigador. Sus restos fueron velados en la funeraria Blandino, a la que acudieron funcionarios y familiares del fallecido dirigente político, quienes destacaron sus logros a lo largo de su vida. Me entristece profundamente el fallecimiento de don Tirso Mejía Ricard, gran amigo, hombre íntegro que siempre trabajó a favor de los mejores intereses de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares. Paz a tu alma, escribió en Twitter el presidente Luis Abinader. La República Dominicana recibió el pasado martes el primer crucero que llega a su territorio desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que tocó puerto con 2.600 pasajeros y 1.000 tripulantes a bordo en la terminal turística de Amber Cove, provincia Puerto Plata, en el norte del país. El crucero de la compañía estadounidense Carnival Cruise tiene a toda su tripulación y al 95% de los pasajeros vacunados, indicó el ministro de Turismo David Collado, que acudió junto a la primera dama Raquel Arbaje a recibir el buque. El turismo, principal actividad económica del país, se ha visto muy afectado por las restricciones derivadas del COVID-19, aunque en junio recuperó el 80% de los turistas que recibía antes de la pandemia, con la llegada de 468.300 pasajeros no residentes, cifra de un 19.6% inferior a la del mismo mes de 2019. Según las previsiones del Ministerio de Turismo, el país registrará este verano niveles similares a los del periodo estival de 2019, año de referencia debido al cierre de fronteras que se aplicó desde marzo hasta julio de 2020. La tormenta tropical Elsa, que previo a pasar por aguas dominicanas era un huracán categoría 1, dejó 2 personas muertas en la República Dominicana, donde provocó fuertes aguaceros e inundaciones, sobre todo en la parte sur del país. Las muertes ocurrieron en hechos separados y se trata de un adolescente de 15 años que murió luego que una pared en construcción le cayera encima producto de los fuertes vientos en la provincia de Bauruco, lugar donde los efectos de Elsa se sintieron con intensidad. La otra persona fue una mujer de 75 años de edad. Otra de las consecuencias de la tormenta tropical a su paso por territorio dominicano fue que dejó unas 170.000 personas sin energía eléctrica y aproximadamente 360.000 personas no disponían de agua potable, de acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencias COE. En Santo Domingo, las autoridades tuvieron que cerrar parte del malecón debido a que las fuertes olas provocaron una cantidad considerable de escombros, tanto en la autopista 30 de Mayo como el tramo de la George Washington. Finalmente, el pasado domingo se inauguró en Chile la primera sesión de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna que sustituye a la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La Convención Constitucional chilena de 165 miembros, que tendrá 365 días como máximo para redactar una nueva constitución, se ha instalado en Chile y ha elegido como presidenta a una indígena mapuche, la doctora y académica Elisa Loncón, de 58 años. La redacción de la nueva Carta Magna procederá luego de que el pasado 15 de mayo los chilenos eligieron en las urnas
a los 155 delegados a cargo y de que el pasado viernes el Tribunal Calificador de Elecciones proclamara los resultados de los comicios. Será escrita en partes iguales por hombres y mujeres, algo inédito en el mundo. También incluye 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. La convención tendrá hasta un año para presentar un proyecto de texto que luego deberá someterse a votación popular en referéndum, en el que la participación será obligatoria. Bien, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Señores, esa violencia que se refleja en el asesinato de un presidente de la República, de penetrar a la residencia de un presidente de la República y asesinarlo, un magnicidio, eso forma parte de toda esta historia de violencia, toda esta historia de sangre que ha acompañado la historia de Haití desde el surgimiento de la República Haitiana. La isla, como todos sabemos, estaba pues dividida en dos colonias. La colonia española, que es la parte donde nos encontramos, que era la parte oriental, y la colonia pues francesa. Entonces, en la colonia francesa, después que se produce la Revolución Francesa, pues hay una clase social que busca un mayor nivel de participación política, porque si bien es cierto que tenía educación, que tenía ciertos privilegios, que era la clase de los mulatos, no tenían los derechos que tenían los blancos. Y entonces ellos entendían que tenían calidad para gozar de los mismos derechos. Y empezaron a organizar gestiones y hasta una revolución para alcanzar esos derechos. Pero la revolución que empezaron a organizar los mulatos se la arrebataron los negros esclavos que no eran parte de esos planes de los mulatos, y para liberarse para siempre de las cadenas de la esclavitud, asesinaron a sus amos y a las familias, niños, adultos, todo lo que ellos pudieron asesinar, cortarle la cabeza, enterrarlo en los mismos patios de la casa. Una gran cantidad salvó la vida porque salió huyendo hacia la parte oriental y aquí se establecieron. Aquí se establecieron muchas familias francesas que salieron huyendo de esa masacre que organizaron los esclavos haitianos contra sus amos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Francia pues, que ya estaba en las manos de Napoleón, quería conservar la esclavitud y quería pues que toda la isla que le pertenecía a Francia, aunque la parte española Francia todavía no la había tomado, pero de acuerdo al Tratado de Basilea, ambas partes de la isla eran francesas. Toussaint Louverture hizo la ocupación tomándose él el derecho de hacer la isla una sola en nombre de Francia, cosa que sin la autorización de Napoleón Bonaparte, que entonces enfrenta a Toussaint y
A partir de ahí se va a producir todo ese proceso que conllevó a la independencia de Haití, pero una independencia que para lograrla Haití tuvo que pagar una gran indemnización con los años a Francia. Y entonces solamente manos fuertes han podido contener durante cierto tiempo de estabilidad Haití, como ocurrió con la dictadura de los Duvalier, que no, a diferencia de la dictadura de Trujillo, que ambas dictaduras eran sangrientas, como son las dictaduras, pero la de Haití no creó ningún progreso, mientras que la dictadura de nuestra sí propició progreso económico y social, y cuando salimos de ella, pues ya había una base de un Estado que podía seguir desarrollándose. En Haití no se creó ninguna de esa base. La gente no sabe a qué sabe la democracia. Unas élites intentan vivir en democracia, pero la gente, el pueblo no sabe qué es la democracia ni con qué se come. Y no sabe con qué se come porque vive en democracia, pero está pasando hambre. Entonces la democracia, ellos no saben con qué se come la democracia. Eso no le inspira absolutamente nada. Ahora hemos tenido durante años, después de los Duvalier, ensayos democráticos muy traumáticos, un Estado realmente que no tiene manera de organizarse. Ahora esta crisis lo termina de colapsar todo. Hay unas supuestas elecciones en los próximos meses, pero esas elecciones no hay condiciones para desarrollarlas sin un acompañamiento de la comunidad internacional. Sangre como esta que corrió con la muerte del presidente seguirá corriendo, como la que corrió con el asesinato del presidente del Colegio de Abogados seguirá corriendo, porque si la comunidad internacional no interviene en Haití, Haití no tiene soluciones para buscar una cierta estabilidad. Este es un caso sumamente penoso que debe poner a hacerse muchas preguntas. Señor Moïse era un empresario próspero, que se mete a la política, y ese gusanillo cuando penetra se vuelve un poquito adictivo, pero fíjense cómo termina esta participación de Moïse en la política en una tragedia realmente inolvidable, que llevará a muchos a preguntarse si vale la pena meterse en la participación política, si vale la pena tratar de sacrificarse por un pueblo como ese, en la que puede ocurrir una situación de esa naturaleza. La verdad es que este acto de salvajismo, que ojalá encuentre sanción, se han presentado ya algunos de los actores materiales, se ha estado actuando un poquito rápido en esto, pero lo que nunca sabremos es que si se llegará a conocer de los autores intelectuales de esta tragedia histórica que afecta a Haití, afecta al mundo, pero sobre todo hay dos países que lo afectan. Primero Haití y segundo a la República Dominicana. Serán los dos países más afectados por esta tragedia. Y la República Dominicana, como nadie, tiene que hacer entender a la comunidad internacional que no puede seguir indiferente frente a la situación de Haití. Hacemos una pausa, retornamos en breve. Y no fue hasta febrero para...
Bueno, las tres preguntas las formulamos a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, sobre el caso de la persecución judicial al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a varios de sus colaboradores en un operativo que yo he denominado el operativo Seguir Trancando. Entonces, hay algunas particularidades porque ahí se mencionó un ministro, pero ese ministro no fue incluido en las investigaciones. Uno de los incluidos en las investigaciones dice que el Ministerio Público en el interrogatorio le pidió que mintiera. Y formulamos las tres preguntas a Julio César de la Rosa Tiburcio. Adelante. ¿Cómo ve el manejo dado hasta ahora la posible implicación de una empresa del ministro Lisandro Macarrulla en la construcción de la Nueva Victoria? ¿Entiende que el ministro podría estar siendo objeto de una campaña de difamación con fines políticos, como él declaró en un comunicado? Bueno, la situación es que es el Ministerio Público que hace mención de que parte de los cargos imputados al ex Procurador General de la República está la construcción de la cárcel La Nueva Victoria. En consecuencia, si se ha producido alguna irregularidad en la construcción de este centro penitenciario que implique el hecho de recibir a cambio beneficio, como bien está establecido en el expediente de solicitud de medida de coerción, donde se habla inclusive de la entrega de dineros en fundas, o sea, en efectivo. Si hay irregularidades, se intuye que esto también debe implicar a las empresas constructoras, que son 5, entre ellas la empresa MAT Construcción, que está vinculada al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, porque su hijo es quien la preside y él la había presidido anteriormente, lo que significa que si parte de las irregularidades imputadas al ex procurador involucran la construcción de este centro penitenciario y hay irregularidades, pues evidentemente que debe ser objeto de investigación todas las empresas que participan de la construcción de este centro cuestionado. Y por ello entendemos que lo saludable es precisamente lo que se ha demandado, de que sea de una forma u otra investigada la empresa y por vía de consecuencia a sus ejecutivos. Sobre si hay una campaña para restar crédito al ministro de la Presidencia, pues esta se ha originado dentro del seno del partido de gobierno, porque han sido dirigentes del PRM quienes han cuestionado el hecho de que no se le haya dado el mismo trato al caso de la empresa investigada o parte de esta construcción que es objeto de una investigación que se le ha dado a otros funcionarios del actual gobierno que han sido algunos separados y otros se le ha pedido la renuncia. Doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética del Gobierno, reveló que se reunió con el ministro Macarrulla hace 4 meses para cuestionarlo sobre este tema, en una fase en la que el caso solo era manejado por el Ministerio Público en sus indagatorias. ¿Qué piensa de esa reunión? Bueno, tal como lo admite la doctora Milagros Ortiz Bosch, de que hace 4 meses se había reunido con el ministro de la Presidencia a los fines de dialogar sobre estos cuestionamientos. Evidentemente que este trato, imaginamos que se trata por la investidura del ministro de la Presidencia y probablemente el cuestionamiento girara en torno a la participación de la empresa que se le vincula
al ministro de la Presidencia. Lo cuestionable de esto es que la directora general de Ética e Integridad Gubernamental no haya anunciado lo tratado en esta conversación con antelación y que ante los cuestionamientos que se han producido, pues la directora de Ética Gubernamental pues es que da a conocer esto. Lo saludable sería que se conociera qué trataron y sobre qué base la doctora Milagros Ortiz Bosch tomó conocimiento de que estaba siendo objeto de una investigación. Y por ello creo que se debe actuar con la debida transparencia diciendo de qué trató este cuestionamiento. El investigado Miguel José de Moya ha revelado que el Ministerio Público le dijo que tenía derecho a mentir y que lo exhortó con insistencia a excluirse de la investigación aportando información. ¿Qué piensa de esos procedimientos? Gravísimo. Es lamentable que el Ministerio Público no haga uso de las atribuciones que le confiere el Código Procesal Penal de que puede requerir una negociación con cualquier persona que está siendo objeto de investigación a los fines de que ésta pueda contribuir al esclarecimiento de un caso. Sin embargo, cuando se apela a un recurso como ha establecido el señor Miguel de Moya, que se le había requerido que ofreciera informaciones que probablemente no tenía y sobre todo, como él ha establecido en el video que se ha puesto a circular, de que se le planteó el derecho a mentir. Es grave que el Ministerio Público no sustente sus procesos sobre la base de auditorías de la Cámara de Cuentas para hacerla valer en justicia y que se esté valiendo de delaciones premiadas cuyos delatores formaron parte en un momento determinado de un entramado, como en este caso ha señalado una imputada acusada del robo o de la desaparición de unos televisores, es quien sea la testigo a cargo del Ministerio Público para formular un caso de estas características. Lo ideal sería que el Ministerio Público obtenga los resultados de auditorías que puedan hacerse valer en un juicio de fondo, no por delación premiada y sobre todo ante propuestas como esta de que se le impute a un investigado hechos que no se tengan los sustentos y sobre todo conminarle a que éste tiene derecho a mentir. Es algo que nosotros consideramos grave y esperamos que el Ministerio Público debe aclarar la situación establecida por el señor Miguel de Moya. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, yo sé que mi querida amiga Saroch Bertín ama al pueblo dominicano, ama y respeta al pueblo dominicano, que es también su pueblo, aunque ella es de nacionalidad pues haitiana. Y creo que la mención que hizo en una conversación sobre que se sustituye el cuco por el haitiano para tratar de asustar a los niños, no fue afortunada. No fue afortunada. Pero no la evaluemos por eso. Evaluémosla por la conducta que ella ha tenido de defensa a los dominicanos y a la República Dominicana cuando se le ha querido calumniar
en el plano internacional. En estas conversaciones coloquiales que se hacen sobre todo por estas plataformas de YouTube, se tratan de buscar elementos que calen para las reproducciones. Y entonces por eso a veces el que está siendo entrevistado quiere darle al que le entrevista algún elemento que después avale las reproducciones de la entrevista. Y a veces entonces se incurren en cosas como esta. Pero yo creo que en ella, que le conozco bien, que he tenido la oportunidad de tratarla, siempre hay una postura con relación a la República Dominicana que ha sido de gran valoración. Señores, buenas noches a todos.